Hace tiempo había un hombre en el Medio Oriente que Dios levantaba para criticar a su gobierno. Esto por lo general va un poco difícil, pero Dios le levantó, le había dado una voz profética para hablar en contra de la corrupción y de la maldad que había en su gobierno en este momento. Él se enfrentó con tanta adversidad, con tanto odio y tantas amenazas que él hasta se desesperó de la vida. Estaba al borde de la depresión. Y lo que Dios hacía con este hombre era muy interesante. Él se encontró con él, pero le apuntó a las historias del Antiguo Testamento, específicamente la historia de Moisés y el encuentro que Moisés tuvo con Dios y cómo Dios se encontró con él en su desesperación. Y este tiempo era suficiente para darle ánimo e inspiración para perseverar en el resto de su ministerio, hasta el fin, hasta que Dios se lo llevó en un carruaje de fuego. Elías. ¿Os suena esta historia? Es algo muy interesante. A mí me encanta cómo Dios usa la historia de Moisés en la vida de Elías para hablarle en medio de la dificultad, para inspirarle y para empujarle a ser fiel con su llamado y terminar lo que él tenía que hacer. ¿Hay alguna vez donde tú has recibido un rol o una tarea, algo que tú deberías hacer que no querías hacer para nada y lo hiciste muy bien? Quizás no tanto. ¿Te acuerdas de alguna vez donde recibiste una tarea, algo que deberías hacer que no te gustó para nada? ¿Alguien? Nadie ha estado nunca en la escuela aquí, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido esta experiencia, a veces en maneras muy pequeñas y a veces en maneras bastante grandes. Y a veces piensas, madre mía, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero por lo general no termina siendo tan dramático. A Elías le estaban amenazando con la muerte, pero también hay una variedad de otros ejemplos de personajes en la Biblia que han recibido tareas no tan agradables y lo llevaron muy bien. ¿Podéis pensar en alguno? Ya me conocéis, os voy a hacer alguna pregunta. ¿Podéis pensar en alguno? ¿Alguna persona en la Biblia que ha recibido una tarea, un rol, un llamado que no le gustó? Jonás, sí, Jonás es un muy buen ejemplo de un muy mal carácter. Toda una historia. ¿Qué más? Moisés, sí. ¿Qué más? José también. Bueno, no tenía mucha opción. Aunque bueno, sí tenía. ¿Qué más? Jeremías. Imaginaos un momento predicar por toda vuestra vida a un pueblo que no os quiere escuchar. Con el resultado de destrucción. Qué divertido, qué buen llamado, ¿no? Hay una variedad de roles así, de personas así. Yo quería que como Elías aprendió de Moisés, nosotros podemos aprender de una variedad de caracteres en la Biblia también. Y vamos a hablar de uno de ellos un poco hoy. ¿Cuál podría ser? Elías. No, os he despistado un poco. Aunque sí vamos a hablar de Elías, pero no vamos a hablar de Elías. Esto se va a volver más claro en un momento. Vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un carácter súper interesante y creo que a veces no le damos la importancia que él se merece. Hay muchísimo que podríamos hablar de su vida. Vamos a hablar de 4 puntos específicamente de cosas que yo creo que podemos aprender de su vida. ¿Os parece bien? Muy bien, porque a menos que el pastor me para o Dios me da algo diferente, esto es lo que haremos, así que es lo que hay. Podéis abrir vuestra Biblia en Juan 1. Vamos a leer un pasaje a partir de versículo 15 hasta 30 y algo, y vamos a explorar aquí un poco. Pero también vamos a tocar otras partes de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. Y espero que esto va a ser divertido y bueno,
y que podéis recordar los 4 puntos porque de vez en cuando os voy a preguntar cuáles son los puntos que hemos hablado hasta ahora. Así que poned atención, por favor. Bien. Leeremos a partir de versículo 15 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Vale? De hecho, no. Una cosa antes. Nos estamos metiendo ya en teología muy densa. Juan capítulo 1 es esto, es teología muy densa y Juan el Bautista también comunica unos puntos muy importantes en esta parte. Juan, el evangelista, aquí en Juan capítulo 1, pone como el escenario para introducir a Jesús. Comenzando a hablar un poco del verbo encarnado, del verbo que era y después que se encarnó, como Jesús vivía entre nosotros. Y lo conecta con la importancia del testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista y el testimonio que él dio sobre Jesús es una de las, no tan pocas, pero pocas cosas que encontramos en todos los 4 evangelios. Quizás os habéis dado cuenta que hay varias diferencias entre los cuales, pero esto podemos encontrar de alguna forma en los 4. El testimonio de Juan el Bautista. ¿Podría ser que es importante entonces? Vale, el pastor dice que sí, el resto no está tan seguro. No pasa nada, no pasa nada. Creo que no os ha llegado el café todavía, ¿eh? Pero bueno. Juan dio testimonio de él. Y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Hablando de teología, ¿vale? Ya comienza un poco pesado. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿De quién se trata? De Jesús. Muy bien, ya como 3 personas en vez de una, ya lento, tranquilamente, ¿no? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Para aclarar un detalle aquí. Cristo o Mesías, o sea, Mashiach en hebreo, es todo la misma cosa, un ungido. Los judíos, o por lo menos muchos de ellos en aquel momento, se estaban esperando un líder carismático, fuerte, que especialmente derrumbe a los romanos que estaban, la fuerza de ocupación en aquel momento. Entonces ellos le preguntaron a Juan, tú estás haciendo toda una gran cosa con las personas viniendo a ti para ser bautizado. ¿Por qué lo haces? ¿Tú eres el Cristo? Y Juan dice, no lo soy. ¿Eres Elías? ¿Por qué Elías? Volviendo al tema de Elías. ¿Sí? Pero había una esperanza entre los judíos, basado en un detalle, conectaron Malaquías y Isaías, pero especialmente Malaquías. La esperanza era que Elías vuelve en preparación para el Mesías. Y es interesante porque Juan aquí dice, no lo soy. Jesús después va a decir, sí lo era. De forma literal, Juan no era Elías. Pero en cuanto al llamado que Dios le había dado para preparar el camino para Jesús, sí lo era. ¿Tiene sentido? El profeta. Después hay otra conexión donde Moisés ya había anticipado, vendrá una persona, vendrá un profeta mayor que mí, a él debéis poner atención, a él debéis escuchar. ¿Sí? Esto, está en la Torá, esto es un versículo que no leemos muchas veces, pero es importante. Juan dice, no, eso no es mi rol. Juan tenía bastante claro cuál era su rol, por lo menos esto parece, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz de que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. ¿Eso de dónde viene? Esa es la siguiente frase, sí, no estoy metiendo ninguna trampa. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron.
Pues si no eres de Cristo, muchas gracias. Si no eres de Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Pregunta, ¿qué es bautismo? Es sumersión, pero en este caso no era sumersión. Bueno, Juan sí estaba bautizando a la gente por inmersión, sí. Pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de bautismo hace un momento aquí. ¿Qué es bautismo? Limpiar los pecados, sí. Pedro, en 1 Pedro, conecta con esta idea. Y bueno, hay toda una riqueza de tradición conectado a la idea del bautismo, ¿vale? El bautismo tiene que ver con varias cosas. En la tradición cristiana lo conectamos específicamente con la muerte y con la resurrección de Jesús, ¿sí? Pasar por las aguas es pasar por la muerte. Pero hay otro simbolismo. De hecho, hay varias otras partes de simbolismo que están funcionando en el bautismo. Una cosa muy importante tiene que ver con lavados. Los judíos, si os metéis a la Torá, o sea, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, especialmente a Levítico, vais a ver que hay bastantes leyes acerca de lavados, de lavarse. Cuando una persona hace cierta cosa, es impura. Eso no es pecado, pero tiene que esperar o un día o 7 días y después lavarse y después todo está bien. ¿Sí? El bautismo tiene que ver con esto y con otras ideas también. La gente vinieron a Juan para confesar sus pecados y para ser lavados en el agua. Es una idea de un nuevo comienzo para cada persona que declara sus pecados, diciendo que quiere ser fiel a Dios, algo así, ¿sí? ¿Vale? Eso es parte de la idea. Otra parte es que ¿dónde está bautizando Juan? En el Jordán. ¿Qué pasó en el río Jordán, en el comienzo de la historia de Israel? ¿Algo importante? Exactamente, los israelitas pasaron por el río Jordán a la tierra prometida. Es una conexión a un nuevo comienzo como pueblo de Dios, diciendo que necesitamos comenzar de nuevo. Hemos pecado y Dios nos ha expulsado de esta tierra, lejos al exilio. Esto no puede volver a pasar. Ahora queremos comenzar de nuevo y cada persona se compromete de cierta forma a un nuevo comienzo. ¿Tiene sentido? Y después hay unas varias cosas que están pasando con el bautismo, pero estos son algunos. También conecta con la idea de que pasar por las aguas en la historia de la Biblia tiene que ver con una nueva creación. ¿Vale? En Génesis 1 se separan las aguas, viene la tierra seca donde después los animales y los humanos viven. ¿Sí? En la historia del diluvio, en Génesis 6 a 9, vemos como las aguas se separan de nuevo, pero en el sentido de que bajan, la tierra seca sale y hay un nuevo comienzo para los humanos y para la humanidad. Es una nueva creación, un tipo de una nueva creación. Lo mismo vemos varias veces a lo largo de la historia de la Biblia. Pasar por las aguas conecta con ser lavado, con nuevo comienzo en momentos específicos y con una nueva creación. ¿Bien? Hasta aquí con el bautismo. Bien. Hay tantas cosas impresionantes, pero bueno. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. El resto del texto vamos a dejar para un poco después, ¿vale? ¿Qué dice Juan de sí mismo? Un poco más alto, porfa. Sí, una voz que clama en el desierto, conectándose con el profeta Isaías, con los fieles de Dios antes, ¿no? De cierta forma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? Vale, ¿qué no es? No es el Cristo, ni es Elías, ni es el profeta, ni es digno de qué? De desatarle las correas de las sandalias de aquel que viene. ¿Sí? Él tiene muy claro, él sigue
tradición de los profetas, de los fieles de Dios llamados a corregir a su pueblo, pero él no es el gran profeta, el nuevo comienzo, no. Él tiene claro que él apunta a alguien más, ¿sí? Juan es un carácter fascinante. Y hay otras maneras también como Juan se conecta con los profetas del pasado. Les leo un detalle aquí. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. ¿De quién podría hablar? ¿De cuáles dos? Precisamente, Elías y Juan el Bautista. Con Juan específicamente, después tenemos esta descripción. Por cierto, si lo queréis buscar, lo encontráis en 2 Reyes capítulo 1 de Elías, ¿vale? La ropa de Juan estaba hecha a pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Hay mucho significado ahí. Vamos a limitarnos un poco. Pero vemos como Juan sigue en el patrón de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? De esta forma, aquí los evangelistas nos muestran una conexión entre Juan y Elías. También hemos visto cómo Elías estaba oponiendo a los gobernantes en aquel momento por su maldad, por su corrupción. ¿Estaba haciendo Juan algo parecido? Sí, definitivamente. Y a él le buscaron también. Vamos a hablar un poco más de esto en un momento. Pero Juan cita los profetas anteriores, se conecta incluso en su forma de vestir con los profetas anteriores. Jesús dijo que Juan vino en el espíritu de Elías, haciendo conexión a su rol, quien era. Y Juan era fiel al llamado que Dios le había dado como profeta en esta tradición. Algo que podríamos decir de Juan es que él imitaba a los fieles de Dios que han ido delante de él. ¿Tiene sentido? Conectándose a profetas como Isaías y específicamente al rol de Elías, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer y siendo fiel hasta el final. ¿Tiene sentido? Punto número 1. Imitar a los fieles delante de él, pero para nosotros, aplicado a nuestra realidad, imitar a los fieles que han ido delante de nosotros. ¿Quiénes podrían ser? ¿De quién podríamos aprender nosotros? Sí, pero ¿cómo vemos el Padre? Sí, pero ¿cómo podemos imitar al Padre? Mirando al Hijo. Juan 14, el que ha visto a mí, ha visto el Padre. Jesús es nuestro primer ejemplo, sin ninguna duda. También de una variedad de los caracteres dentro de la Biblia podemos aprender. Dadme algunos. Venga, hay algunos caracteres buenos en la Biblia. Pablo, seguidme a mí como yo sigo a... Oye, pero ¿cree que hace falta como una cafetería antes del culto aquí? ¿Alguien más? Parecéis dormidos, lo siento, estoy como... Yo pensaba yo que estaba cansado. Vacaciones, bueno. A despertar más tarde entonces. ¿Qué más? Bueno. Habíamos mencionado a Jeremías también. Jeremías no, obviamente no era seguidor de Cristo así porque no podía ser todavía. Pero si os queréis meter a Hebreos 11, veis una variedad de ejemplos, especialmente del Antiguo Pacto, que el autor de Hebreos muestra como ejemplos para cristianos para seguir. Pero además nosotros también podemos mirar a otras personas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo, María, Pedro, hay un montón de personas que podemos imitar. Pero en la historia de la iglesia hay miles y miles y miles de personas que han sido fieles a Dios. Y hay libros que cuentan sus historias. Os animo a pasar un poco de tiempo con estos libros. A veces creo que nosotros sentimos demasiado empatía con nosotros mismos.
mi vida como cristiano es tan duro, la gente no me quiere. No. Lee historias de personas que han vivido en el Imperio Romano y han sido perseguidos. Lee historias de personas de Corea del Norte hace 20 años o ahora. Hay un montón de historias que nos pueden desafiar y nos deben desafiar. Eso no significa que nosotros no podemos tener dificultades o estamos sufriendo, ¿vale? No estoy diciendo que nuestros problemas no son reales, pero a veces es bueno también ponerse un poco en perspectiva. Bien, con esto dicho, hemos visto cómo Juan apuntaba a alguien mucho más importante que él, a Jesús. Ok, estáis despertando, ¿sí? Bien. A Jesús, a Cristo. Y vemos un detalle que me encanta en otra parte, donde los discípulos de Juan ven que Jesús está bautizando y la gente comienzan a seguirle a él más que a Juan. Y dicen, pero esto no está bien. Y Juan dice que la novia pertenece al novio. Y el amigo en el novio lo ve y se alegra. Juan tenía su rol muy claro. No, este honor, esta gloria, esto es lo que él es quien es importante. Yo tengo que... ¿Y él tiene que? Cristo es el que tiene que ser exaltado. Juan entendió su rol, su llamado y sus límites. Esto es importante. Su mensaje se trató de Dios y de su Cristo. Yo ni soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Como alguien al cual miles de personas venían para ser bautizados, esto es bastante fuerte. Yo no soy tan importante, Él es importante. Y lo muestra en el texto que hemos leído y un texto que vamos a leer en un momento muy fuertemente. Pero yo creo que una otra cosa que podríamos aprender muy bien de Juan es que Él no se tomó demasiado en serio. O quizás más, Él no se tomó por ser demasiado importante. Y creo que esto es una lección buena. Para mí, definitivamente. Quizás todos vosotros sois más humildes que Moisés y no es ningún problema. Perfecto. Pero yo creo que a veces es bueno ser recordado que al final lo que importa es Cristo. Yo tengo importancia, sí, está bien. Yo soy hijo de Dios, yo soy una creación de Dios. Todo esto vale, pero el que verdaderamente importante en mi vida es Cristo. Él tiene que ser exaltado, no yo. Y cuando las cosas no van como a mí me gustarían, está bien. Porque al final del día, mi vida no se trata de mí. Que dos personas de acuerdo, vale. Segundo punto, Él no se tomó por ser demasiado importante. Pero Dios me ha usado. Sí, Dios te ha usado. Dios te ha usado y podría haber usado a alguien más también. Al final del día, el que importa es Dios. Después vemos como Juan en los evangelios diferentes confronta claramente a todo el pueblo, a todos tipos de personas, especialmente a los líderes religiosos. Y no les gustó para nada. Escuchad este texto de Lucas 3, versículos 7 a 15. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Cámara de víboras. Qué bonito. Buenos días. No, cámara de víboras. ¿Sabes que esto también es una forma de decir descendientes de víboras, descendientes de serpientes? Por si alguien aquí en algún momento ha leído Génesis 3, esto es bueno. ¿No? Les advirtió, ¿quién nos dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisetas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les paga. La gente estaba
a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Pero no lo era, lo dejó muy claro. Pero él confrontaba a todo el mundo. Unos versículos después podemos leer como errores del tetrarca, o sea, no errores el grande. Por si os habéis confundido en algún momento en el Nuevo Testamento con los errores, es que hay varios, ¿vale? Por eso es tan confuso. Y yo todavía no. Bueno, es bien confuso. El tetrarca Herodes le metió a la cárcel y al final lo tenía ejecutado también. Juan murió por ser fiel a su llamado, por hablar de la justicia de Dios y de fidelidad a los mandamientos de Dios. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo mismo? Un detalle importante aquí. Nosotros debemos hablar la verdad claramente, pero también con prudencia, ¿vale? Debemos, y los cristianos, la iglesia en todos los siglos ha criticado gobiernos malos y ha criticado sociedades que se conforman con lo que no está conforme a la palabra y la revelación de Dios. Eso es algo que debemos hacer. No significa que lo podemos hacer de la forma en que nos da la gana. Debemos ser prudentes con las palabras que usamos. Pero sí, ser claro con la comunicación de la verdad que encontramos en Cristo. ¿Bien? ¿Bien? Ok. De Juan leemos que al final fue matado por su manera de hablar la verdad. Juan siempre fue claro. Él perseveró a pesar de toda la adversidad que tenía. Por tanto, yo creo que podríamos decir, y esto es nuestro tercer punto, perseverar en adversidad es algo importante para nosotros también. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde se menciona que cada persona que quiere vivir de una forma que agrada a Dios va a enfrentarse con persecución. Eso no significa que cualquier cosa que estamos experimentando que no nos gusta es persecución o guerra espiritual, ¿vale? Eso tampoco. Pero si queremos realmente agradar a Dios, nos vamos a encontrar con dificultades. Eso no es una de estas declaraciones de ¡Amén! ¡Aleluya! No lo es, no es tan bonito, pero es verdad. Es incómodo, pero es verdad. Perseverar en adversidad. Esto como cristianos lo debemos aprender. De los que han ido delante de nosotros y de los que lo están haciendo ahora mismo. Hay muchos cristianos en el mundo que están viviendo realmente como santos. Llamado por Dios, capacitado por Dios. Viviendo de una forma que agrada a Dios. Juan entendió su rol. Y de cierta forma su rol y el nuestro no son tan diferentes. Por lo menos, imitar a los fieles, no pensar demasiado alto de nosotros, hablar verdad, perseverar. ¿Suena como algo que sería bueno para nosotros? ¿Sí? También, ¿no? Pero hay más. Vamos a leer un pasaje más de Juan 1. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a hablar de esto en un momento. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Nuestro cuarto punto es que Juan apuntó a Cristo entendiendo las Escrituras y guiando a otros a Él. Apuntar a Cristo entendiendo las Escrituras, guiando a otros a Él.
Entonces, ¿cuáles eran los 4 puntos que hemos hablado hasta ahora? El primero, imitar a los fieles que han ido delante de nosotros. El segundo, no tomarse por ser demasiado importante. Tercero, perseverar en eso. ¿Y el cuarto? Muy bien, muy bien. Y quiero hablar un momento de esto, unos minutos, ¿vale? Hay algunos detalles aquí que por lo menos quiero mencionar, porque Juan hace uso de teología muy fuerte y muy densa, que a veces simplemente pasamos sin entender y sin pensar más en esto. Los que me habéis escuchado ya unas veces, me habéis seguramente escuchado decir que básicamente todo lo que vemos en el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Básicamente no hay cosas completamente nuevas, sino más bien detalles e ideas y conceptos que se han desarrollado a base de lo que ya vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando habla Juan de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿de qué está hablando? Sí, de Jesús, estamos todos de acuerdo, sí. Pero ¿de qué está hablando? ¿De dónde viene esta idea? De Abraham. ¿Por qué de Abraham? Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Pero no. Génesis 22, justo esto de hecho, yo no hubiera anticipado que esto se menciona, pero es absolutamente cierto. Esto sería como mi tercer punto. En Génesis 22 tenemos el momento donde Isaac casi es sacrificado por Abraham, ¿sí? Y en el camino ahí arriba al monte, Isaac pregunta a Abraham, papá, tenemos aquí, o sea, el fuego, el cuchillo, la madera, todo esto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué dice su papá? Dios proveerá el cordero. Y ahí arriba en el monte, Dios el ángel del Señor le para al último momento y le da un otro animal. ¿Cuál es el animal? No es un cordero, es un carnero. Un padre entregando sus hijos, de hecho en los montes que son los montes alrededor de Jerusalén, los montes de Moriah, conectado a la idea de un cordero. ¿Suena como algo que hemos escuchado en algún momento? Ya estáis vuelto a dormir, gente. O sea, sí, de Jesús, el Padre entregando a su Hijo. O sea, toda esta historia anticipado en Génesis 22. Pero justo el chiste es que Abraham de mi perspectiva, hace una profecía que Dios proveerá un cordero. Sí, pero no era este día. Dios iba a proveer un cordero en el futuro. Y esto es su propio Hijo, que es Jesús. Exactamente. Esto es una conexión. Pero mirando un poco las narrativas grandes del Antiguo Testamento, tenemos un momento que tiene que ver con quitar pecado del pueblo. ¿Cuál es este momento? Cuando se quita el pecado del pueblo. En la cruz. Tranquilo, gente. Antiguo Testamento. Un paso a la vez. ¿Dónde se quita el pecado del pueblo? Más alto, amor. El día, sí, expiación, sacrificio, el día de perdón, el día de expiación, el día... Hey, beautiful. ¿Quieres decir algo? No, vale. En el día de la expiación o el día de perdón, lo encontráis en Levítico 16. Es una historia súper interesante, involucra a 4 animales diferentes de sacrificio de purificación y después tenéis un macho cabrío que recibe el pecado del pueblo, ¿sí? Y se marcha al desierto, y un otro macho cabrío que es sacrificado. Que por cierto, quizás la idea que muchas veces tenemos que un sacrificio significa que recibe el pecado, en este caso no necesariamente es verdad. Porque el que recibe los pecados no es el que es sacrificado. Pero bueno, es exactamente, el que se va recibe los pecados en Levítico 16. Pero ahí tenemos esta idea de los 2 machos cabríos y los roles distintos que tienen. Esto podría tener que ver con lo de quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Esto conecta, ¿sí?
¿Quizás? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién no tiene ninguna idea? Unos vagos tenemos aquí. Hay un problema. De los 4 animales diferentes que se involucran en el día de expiación o el día de perdón, ninguno es un cordero. Conecta, pero no. Lo que Juan hace es que conecta varias ideas en esta sola frase. Ven aquí, mi amor. Ven aquí. Él conecta varias ideas en una sola frase. Cuando en el Antiguo Testamento se conecta con la idea de un cordero y lo que se hace con un cordero. La Pascua. Éxodo 12, exactamente. Pero ahí el cordero no es sacrificado. Pero la sangre del cordero marca las casas de los israelitas, marca su identidad y les protege del juicio que viene contra Egipto. Lo que Juan hace aquí es conectar por lo menos 3 ideas diferentes del Antiguo Testamento en una sola frase diciendo, esto es el cumplimiento de todo lo que hemos esperado. Familia, si alguien quiere ser una voz profética, tiene que tener buena teología. Juan conocía las escrituras del Antiguo Testamento muy bien y él reconoció a Cristo. Y hay un montón de cosas que podríamos hablar aquí, pero para limitarlo un poco, protección de juicio, perdón colectivo y identidad, ser marcado por Dios. Todo esto apunta a Cristo y Juan está diciendo todo esto ocurre realmente a través de Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estoy de acuerdo? Y después tenemos esta idea de bautismo que ya hemos hablado un poco. Tiene que ver con un lavado, con purificación, pero también con lo de nueva creación que mencioné antes. ¿En cuál historia en la Biblia se conectan algo de aguas y una paloma? Lo de Noé. El diluvio, la arca de Noé. ¿Qué pasa ahí con la paloma? Sale a explorar, vuelve, otra vez sale y ya no vuelve. ¿Por qué? Ha encontrado un lugar para que sus pies descansen, creo que es la frase ahí. Un lugar de descanso que apunta a la nueva creación, a la recreación de la tierra después de la destrucción. ¿De acuerdo? Y en la única historia, aparte del diluvio, aquí vemos esta misma idea. El Espíritu viene en forma de paloma y descansa sobre Cristo. ¿A qué nos puede apuntar? A una nueva creación. Como la paloma pudo descansar en la tierra después del diluvio, el Espíritu de Dios descansa sobre Cristo tras salir de las aguas. Como vemos una nueva creación en Génesis 9, ahora vemos que Cristo es la nueva creación. Es la nueva humanidad. Hay más en las escrituras de lo que normalmente estamos hablando, ¿eh? Y vale la pena explorar. A veces algunas cosas nos parecen como, no, pero eso es demasiado, o sea, esto es locura. No, métete a estudiar y te prometo que las escrituras te van a sorprender. Cristo es aquel que ofrece protección, el que quita pecado, el que provee lo necesitado. Él es la nueva creación. Tenemos, una vez más, los 4 puntos. Y ya voy terminando, no os preocupéis. ¿Cuál es el primero? Imitar a los fieles que han ido delante de nosotros. Lo segundo, no tomarnos por ser demasiado importantes. El tercero, perseverar en la adversidad. El cuarto, apuntando a Cristo, entendiendo las Escrituras, guiando otros a Él. Y con esto vamos terminando, leyendo una vez más los últimos 3 versículos de nuestro texto, Juan 1, 35 a 37. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús.
Juan entendió las Escrituras, reconoció a Cristo, guió a otros para que le puedan conocer y seguir. Y aquí ya estamos hablando de los primeros discípulos de Jesús, que después se convertirían en parte de los 12. Personas importantes. Mi oración es que nuestro Señor nos dé un corazón humilde, enfocado en Él, que permita que recibimos con alegría el rol que Él nos entrega y que lo cumplimos fielmente, siempre invitando a otros a un encuentro con Cristo. Incluso si hace falta que Dios nos tiene que recordar y corregir como Elías. Incluso si hace falta que nosotros recibimos amenazas, incluso la posibilidad de muerte, siendo fiel al llamado que hoy nos ha dado. Amén.